Oye, Fernando, la evolución del discurso de los grupos anti-4T señalan que esto es el inicio de una serie de acciones que irían contra personajes relevantes de la 4T, lo de Andrés López Beltrán, que sería solamente una parte de todo ello, y que iniciarían más acciones judiciales. Hasta ahora está pendiente solo la de Rocha Moya y los demás acompañantes, con algunos de ellos ya radicados como testigos protegidos en Estados Unidos, pero pareciera que al menos los tambores de guerra, Fernando, no sé tú qué opines, los tambores de guerra parecen estar sonando cada vez más fuertes en esa acometida gringa contra México en general. Sí, bueno, pues lo estamos viendo y además hay una especie de amenaza de que viene algo peor, como en ese poema de Cavafis que se llama, que habla de que los bárbaros ya van a llegar y todo el mundo está aterrado. Y sí, creo que hay una andanada mucho más activa tanto de la oposición mexicana, de la ultraderecha mexicana, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos y con las derechas que se están empoderando en el resto del continente. Sí siento que los golpes ya llegan por muchos lados y a veces al mismo tiempo, y es extraño. Ahora, tú usaste una palabra que a mí la he pensado mucho estos días, que es evolución. Me dices que cómo es la evolución de esta orquestación contra la 4T, y en realidad estoy de acuerdo en que hay una orquestación contra la 4T, pero no sé si es un signo de evolución así como darwiniana, porque viendo a las reacciones violentas de los priistas, viendo las reacciones muy, muy rupestres de la gente de, no sé, de Somos México o de ciertos medios de comunicación muy viscerales, pues pareciera más bien que estamos atestiguando una involución del debate público y del debate político, donde estamos volviendo a las patadas y a los piquetes de ojo, ¿no? Y literalmente me recuerdan una frase, no sé si era Rubén Darío o algún poeta, que decía que la Tercera Guerra Mundial se iba a pelear con piedras y palos, porque en realidad después de acabar con todo, pues ya solo quedaría lo más primitivo. Y creo que la política mexicana se está cavernicolizando, ¿no? Estamos viendo una cavernicolización progresiva de muchos personajes, no solo de Alito y este señor Mancilla, que son los más visibles en este momento, pero hay varios que están así, sin medir las consecuencias, aventando toda la carne y toda la violencia al asador. Pienso en Salinas Pliego y su discurso misógino ya desmecatado y de hagan lo que quieran, yo voy a seguir insultándolas a todas, de todas las formas. Entonces sí creo que está pasando, pero sí creo que más que evolución es una radical involución de la especie política. Vaya, bien. De esa parte de la especie. De esa parte. De esa parte de la especie política. Claro. Oigan, Horacio, no ya, sí. Perdón, es que Fabricio Mejía hizo una columna muy interesante sobre la historia de Alito Moreno, que yo no me la sabía, de Porro, ahora sí que desde así, porrito. Sí, desde la misma estatura, pero con menos edad. Sí, exacto. Así. Muy impresionante su carrera. Ya, sí. Ese era mi comentario. Horacio, sobre ese mismo tema, ¿cómo ves la involución o evolución política de este personaje, Alito Moreno, que, bueno, pues ha generado ya peleas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se ha vuelto ya cliente frecuente de visitas al Departamento de Estado y oficinas de Estados Unidos? ¿Cómo vas viendo ese tema, Alito y compañía, en franca convicción boxística por donde quiera que se asoma en Oración? Eso ya es muy sabido, y es muy sabido todos sus antecedentes, ya lo dijo Ana Francis, y no vale la pena ni reflexionar quién es este señor, porque no, hasta en su propio partido muchas gentes se han salido y mucha gente lo detesta, ¿no? Hizo ya sabemos lo que ha hecho, ya ni vale la pena. Lo que no ha hecho Morena, ya.
y ahí sí tiene mucha culpa de este empoderamiento y de esta razón de ser de Alito Moreno como un agresor contra el gobierno y contra el mismo Morena, es que no han hecho posible el juicio de desafuero y todo el mundo también lo sabe y se ha hablado una y mil veces sobre esto. Entonces ya esperemos que la próxima legislatura, a partir del 1 de septiembre, ya esté, digo, que es la misma legislatura, pero que cuando reanuden labores el 1 de septiembre, ya empiecen a vislumbrar ese desafuero que se necesita urgentemente, es muy necesario y va a sentar muchos precedentes, que no lo hacen porque ellos sufrieron cuando Andrés Manuel López Obrador en 2005 sufre del mismo desafuero que podrían intentar hacer con Alejandro Moreno. No tiene nada que ver, no van a copiar no van a mal copiar un modelo que hizo Fox, porque ellos no son Fox, porque la izquierda no es el PAN, porque aquí no se trata de obstaculizar la carrera de nadie, ¿no? Como lo trataron de hacer con la carrera presidencial de Andrés Manuel López Obrador en tiempos de Fox. Aquí es simplemente ya hacer justicia de un ser verdaderamente tan despreciable como este señor y que le ha hecho tanto daño a la política, porque no es nada más lo que diga, sino cómo lo dice, cómo cómo lo lleva a cabo, y es verdaderamente mezquina, porque ya ha llegado con su sicario, Mancilla, que nada más con el nombre, Mancilla, el honor a la patria, ¿no? Siendo tan violento, ha llegado la violencia ya con Fernández Noroña, ¿no? Y con Arturo, entonces finalmente ya tiene que haber incluso al que golpearon, que salió a defender a Arturo y es una persona que tiene una discapacidad, lo golpeó Mancilla, y bueno, es un director de orquesta, es un colega que yo no conozco, pero sé quién es, y a mí se me hace verdaderamente ya en extremo, ¿no? Y más la prensa sicaria, la prensa vendida, que finalmente, pues al día siguiente, eso de lo que pasó con la agresión que tuvo Mancilla con el diputado Arturo, no fue nada más, no fue como todos los diarios lo enunciaron, además lo encabezaron menos la jornada, fue una trifulca o una bronca, conato de bronca no, eso fue una agresión nada más. Mancilla agrede a Arturo, se me olvidó su apellido, pero Mancilla agrede a Arturo, al diputado Arturo, y que finalmente se vio en las cámaras, en tantas cámaras que había. Yo no sé por qué lo tomaron así como No, sí sabemos por qué, ¿no? Bueno, sabemos por qué, pero una cosa es saberlo y otra cosa es explicártelo lógicamente, y en la prensa sicaria nada tiene explicación lógica, ¿no? Arturo Ávila. Entonces, Arturo tiene todas las de la ley para poner un procedimiento legal, primero jurídico y cuestión de desafuero para todas estas personas que lo están agrediendo de esa manera, que lo agredieron físicamente, pues, ¿no? En fin, como dicen aquí, dice Charlie Rodmolko en el chat, Carlos Mancilla debe estar en la cárcel. Claro que sí, debe estar en la cárcel, y debe estar en la cárcel también Alejandro Moreno. Bien, gracias. A ver, espérame tantito. Vendedor de armas israelíes, oración. No, Arturo no era vendedor de armas israelíes. Arturo Ávila. Perdón. Arturo tenía un negocio, porque es un negociante, pero no era de vender armas, era una cuestión que se tiene que informar mejor, Antonio Gil, no tiene nada que ver con venta de armas. Ana Francis Moore, ya que se tocó ahorita este término prensa sicaria, ¿qué opinas de las listas que los perjudicados dicen que son listas negras relacionadas con periodistas y medios, y la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, que dicho sea de paso, Ana Francis, después de ver las representaciones de Nora Huerta, de veras que ya no puede uno escuchar a Luisa María Alcalde sin recordar a Nora Huerta y todo el señalamiento con el acento y con el énfasis que pone Nora Huerta? Bueno, Ana Francis, ¿qué opinas de eso? Que luego la propia alcalde dijo que era pues un ejercicio digital de amplificación de audiencias artificialmente. ¿Qué opinas, Ana Francis? Pues, a ver, Julio, yo creo que ya está como absolutamente declarada la guerra, el rumbo electoral, etcétera.
hubo una especie de pausa o de tregua durante el Mundial por varias razones. Yo creo que mucha de esta banda de veras estaba viendo el fútbol. Por otro lado, creo que los intereses que sostienen el Mundial, etcétera, pues también pusieron un freno a como toda esta andanada de mentiras. Pero ya, se acabó la tregua. Y de aquí a junio del año que viene, pues agárrense, amigos, porque ahora encuentra la verdad. Entre los noticieros y en los periódicos, etcétera, encuentra la verdad y va a estar súper perrón. Y pues ahora sí que ya está la pregunta del Ken Pompó. Y pensaba yo, volviendo un poquito al asunto de la visa y Alito yendo y viniendo y etcétera, pues, ¿qué se necesita para que le quiten la visa a alguien? Es decir, ¿qué necesitaría hacer un personaje para que le quiten la visa a otro personaje? ¿A quién tendría que sobornar un personaje y cuánto cuesta eso? No olvidemos, porque luego nos cuesta mucho trabajo pensar. Nos es muy fácil pensar, porque además lo tenemos en películas, en series, lo hemos vivido. Nos es muy fácil pensar en cómo se ve una corrupción en el sistema político mexicano, en el sistema, en el Ministerio Público, etcétera. Nos es muy fácil imaginarlo, pero de pronto, con tanta narrativa que hay de cómo funciona el sistema norteamericano, nos es muy difícil imaginar la corrupción ahí dentro, y está corruptísimo, pues, ¿no? No solamente está corruptísimo, sino además, quién sabe para dónde va cada quien. Por un lado las agencias, o sea, por un lado cada agencia por su lado, por un lado dentro del propio gobierno de Trump, por otro lado Trump. Creo que un acierto de la carta, a pesar de que lamento mucho el enojo, pero sin duda que un acierto de la carta es volver a plantear este asunto de si está enterado el presidente de estas cosas o no, pues. Pero imagínate, solo por poner un supongando, imagínate que no estuviera enterado el presidente. Es probable. ¿El presidente decir, Trump? El presidente Trump. Pero ¿por qué tendría que estar enterado de quitarle la visa a una persona que no tiene representación en México? Claro, pero es el hijo del expresidente, es decir, no es cualquier persona. Es una persona importante del partido político mayoritario y es el hijo del expresidente. Pero es de decir, veras que el presidente Trump deba saber cuando le quitan la visa a, veamos toda porque no es quitarle la visa, es hacer una provocación política internacional. O sea, sí se plantea, ¿me explico? Entonces, nomás es que es interesante pensar como todas las cosas que van, toda la corrupción que está ahí también metida y todos los lances políticos que están ocurriendo de distintos grupos que a saber, pues, ¿no?